En fin, una noche, después de haber realizado el carcelero su última visita, Dantes aplicó por centésima vez su oído a la pared y le pareció que un débil rumor vibraba sordamente en su cabeza. Puesta en contacto con las frías piedras, Dantes se apartó un poco para recobrar su serenidad. Dio algunos pasos por el calabozo y volvió a aplicar el oído sobre el mismo lugar. No había ya duda ninguna. Hacíase alguna operación del otro lado. Reconociendo el preso el riesgo de su primera maniobra, había adoptado otro medio, sustituyendo sin duda, para seguir su trabajo con la mayor seguridad, la palanca por el cincel. Alentado con este descubrimiento, Edmundo resolvió ayudar al infatigable trabajador. Empezó por separar su cama, tras la que le parecía se ejecutaba la obra, de su libertad, y buscó con la vista un objeto con que pudiese descantillar la pared, desmenuzar el yeso húmedo y arrancar por fin alguna piedra. Nada se le ofreció que pudiera satisfacer su anhelo. No tenía cuchillo ni instrumento alguno cortante, tan solo unos barrotes de hierro, pero había probado tantas veces ya a removerlos que no quiso molestarse en intentarlo otra vez. Por mueble solamente tenía una cama, una silla, una mesa, una cubeta y un cántaro. La cama estaba montada sobre espigones de hierro, pero estos espigones se mantenían sujetos al maderamen mediante tornillos, y era necesario un destornillador para extraer los espigones. En la mesa y en la silla nada había que pudiera utilizarse. En la cubeta había habido en otro tiempo una asa, pero la habían sacado. No tenía Dantes otro recurso que romper el cántaro y con uno de sus ángulos pedazos poner manos a la obra. Dejóle pues caer contra el suelo y lo hizo pedazos. Eligió 2 o 3 trozos de los más agudos que ocultó en su jergón, dejando los otros desparramados por el suelo. La ruptura del cántaro era una cosa muy natural, para que pudiera dar margen a sospechas. Edmundo tenía toda la noche para poder trabajar, pero en la oscuridad tenía que ir a tientas, y muy pronto conoció que mellaba el informe instrumento contra una masa demasiado dura. Colocó la cama en su lugar y esperó el día. Con la esperanza había vuelto la paciencia. Toda la noche estuvo escuchando y siempre oyó al desconocido minero siguiendo su obra subterránea. Vino por fin el día y el carcelero entró. Dantes le dijo que en la víspera, al ir a beber, se le había escapado el cántaro de las manos, quebrándose al caer en 1000 pedazos. El carcelero salió refunfuñando a buscar otro nuevo, sin tomarse el trabajo de recoger los cacharros del anterior. Volvió un instante después, encargó al preso que tuviera un poco más de cuidado en lo sucesivo y se marchó. Dantes oyó con indecible alegría el rechinar de los cerrojos, los que cada vez que en los días anteriores se corrían, le destrozaban el corazón. Oyóse debilitarse el sonido de las pisadas a medida que se alejaba, y cuando éste hubo cesado del todo, saltó de su cama, que removió de su sitio, y con la claridad de un débil rayo de luz que penetraba en el calabozo pudo ver lo inútil de su tentativa en la noche precedente, puesto que se pusiera a trabajar en el centro de la piedra en vez de descalzarla del yeso, que la sujetaba por sus bordes, que la humedad había ablandado. Vio Dantes con satisfactoria exaltación que aquel yeso se desprendía en trozos. Estos eran casi átomos, es verdad, pero después de media hora había ya recogido un puñado. Un matemático hubiese podido calcular que empleando 2 años a corta diferencia en este trabajo, siempre que no encontrase peña, podía abrirse un camino de 2 pies de anchura y 20 de profundidad. El preso se reprochó entonces el no haber empleado en este trabajo las largas horas cada vez más lentas que había perdido esperando, orando o desesperándose en el transcurso de 6 años que hacía se encontraba preso en aquel calabozo. Cuánto trabajo, aunque lento, hubiera podido verificar. Esta idea le dio nuevos bríos. En 3 días llegó, tomándose precauciones inauditas, a quitar toda la argamasa y a poner en descubierto la piedra,
Componíase la pared de toscas piedras, entre las que para aumentar la solidez habían colocado de trecho en trecho algunos sillares. Uno de estos sillares era lo que casi había socavado y el que procuraba remover de su alvéolo. Dantes probó con las uñas, pero éstas eran insuficientes para la empresa. Los pedazos de cántaro que introducía en los espacios se rompían en cuanto querían Dantes valerse de ellos como de palanca, y después de una hora de inútiles tentativas, Dantes se levantó y enjugó el sudor que resbalaba por su frente. Íbase, pues, a haber detenido su primer ensayo y le era necesario esperar pasivamente, y en el ocio, a que su vecino, que tal vez llegaría a cansarse, hubiese terminado. Vínole entonces una idea a la imaginación, quedóse en pie y sonriendo, su frente humedecida por la transpiración se secó espontáneamente. El carcelero traía todos los días la sopa de Dantes en una cacerola de hojalata que contenía a más de su ración la de otro preso, puesto que Dantes había observado que aquella cacerola ya venía del todo llena, ya medio vacía, según que el carcelero comenzaba la distribución por él o por su compañero. La cacerola tenía un mango de hierro, y este mango era el que necesitaba Dantes, y por el cual hubiera dado, si se lo hubieran exigido, 10 años de su vida. El carcelero vertía el contenido de la cacerola en el plato de Dantes, quien después de verificada su comida con una cuchara de madera lo lavaba para el día siguiente. Por la tarde puso Dantes el plato en el suelo, entre la puerta y la mesa, así que el carcelero al entrar púsole el pie encima y lo hizo pedazos. No se podía, por ello, hacer cargo alguno a Dantes. Había faltado en dejar su plato en el suelo, es verdad, pero el carcelero había también cometido el descuido de no mirar dónde ponía los pies, por lo que se conformó con gruñir entre dientes, buscando a su alrededor a algún objeto en que verter la sopa. La vajilla de Dantes se reducía a aquel único plato, no había pues elección. «Dejadme la cacerola», dijo Dantes, «y os la llevaréis mañana, cuando me traigáis el almuerzo». Este consejo era muy conforme a la pereza del carcelero, que no tenía deseos de volver a subir otra vez, por lo que dejó la cacerola. Dantes se estremeció de júbilo, tomó enseguida la sopa y la cacerola, la carné, que según costumbres en las cárceles, la pone junto con aquella. Después de esperar cosa de una hora para asegurarse de que el carcelero no mudaría de parecer ya, apartó su cama, tomó la cacerola, introdujo la extremidad del mango entre el boquete desprovisto de su cimiento y los cantos, y comenzó a usarlo como palanca. Una pequeña oscilación probó a Dantes que su tarea tendría buen éxito. En efecto, al cabo de una hora había separado la piedra de la pared, en la que dejaba una cavidad de más de 1,5 pies de diámetro. Dantes recogió con cuidado todo el yeso de los ángulos de su calabozo, arrancó un poco de tierra parduzca con un pedazo de cántaro y cubrió con ella el yeso, queriendo después aprovechar aquella noche en que la casualidad, o mejor, la sabia combinación que había concebido, había puesto en sus manos un instrumento tan precioso. Siguió excavando con afaciosos detalle. Al asomar el alba, volvió a colocar la piedra en su lugar, puso la cama en su sitio y se acostó. El almuerzo consistía en un pedazo de pan. El carcelero entró y lo dejó encima de la mesa. «¿Con que no me traéis otro plato?», le dijo Dantes. «No», respondió el carcelero, «sois un rompelotodo. Habéis roto el cántaro y sois la causa de que yo haya roto el plato. Si todos los presos causaran tanto gasto como vos, el gobierno no podría soportarlos. Os dejo la cacerola, en la que os echaré la sopa todos los días. De este modo no romperéis quizás vuestra vajilla». Dantes levantó los ojos al cielo, juntando sus manos por debajo de las cubiertas de la cama. Aquel pedazo de hierro que le quedaba hacía renacer en su corazón un fervoroso reconocimiento al Ser Supremo, cual no lo había nunca experimentado en el discurso de sus beneficios que le prodigara. Solo echó de ver que desde que había comenzado él sus trabajos,
El otro preso los había suspendido, pero no importaba, esto no era razón para interrumpir los suyos. Si su vecino no quiere venirle a ver, irá él a visitar a su vecino. Trabajó todo el día sin descanso, por la noche había ya, gracias a su nuevo instrumento, arrancado de la pared más de 10 puñados de tierra, yeso y cemento. Al acercarse la hora de la visita, enderezó lo mejor que pudo el torcido mango de su cacerola y la colocó en su lugar acostumbrado. El carcelero vertió en ella la ración ordinaria de sopa y pescado, puesto que era aquel día de vigilia, y 3 días a la semana daban comida de pescado a los presos. Este era un buen medio para contar el tiempo si Dantés no hubiese abandonado tal cuidado. Después de servida la sopa, el carcelero se retiró. Entonces quiso Dantés asegurarse de si su vecino había en realidad dejado de trabajar, por lo que escuchó con atención. Todos seguían el mismo silencio que en los 3 días que llevaba de interrupción en sus trabajos. Suspiró. Era evidente que su vecino desconfiaba de él, pero no por eso perdió su aliento, su aliento y sus ganas de trabajar. Y siguió trabajando el resto de la noche, mas después de 2 o 3 horas de faena, halló un obstáculo. El hierro ya no hacía presa y se deslizaba sobre una superficie plana. Dantés tanteó el obstáculo con la mano y reconoció que había hallado una viga que atravesaba, o mejor, cerraba enteramente el agujero que había comenzado, por lo que era necesario escarbar por encima o por debajo. El desdichado joven no había pensado en tal obstáculo. ¡Oh, Dios mío, Dios mío!, exclamó. Tanto había rogado que creía habríais escuchado, benigno, mis plegarias. Dios mío, después de haberme quitado la libertad de la vida, después de haberme quitado la calma de la muerte, llamándome de nuevo a la vida. Dios mío, tened piedad de mí, no me dejéis sucumbir en la desesperación. ¿Quién habla de Dios y de desesperación al mismo tiempo?, dijo una voz que parecía proceder de debajo de tierra y que, apagada por la espesura, llegaba a oídos del joven con un acento sepulcral. Edmundo sintió erizársele los cabellos y, aunque de rodillas, retrocedió. ¿Ah? Oigo una voz humana. Hacía 4 o 5 años que Edmundo no oyera más voz que la del carcelero, y este para él no es un hombre, es una puerta viviente, unida a una puerta de encina, un barrote de carne unido a unos barrotes de hierro. ¡En nombre del cielo!, exclamó Dantés. Vos que me habláis, seguid haciéndolo, aunque vuestra voz me haya asustado. ¿Quién sois? ¿Quién sois vos que me lo preguntáis? Un desgraciado preso, que no tiene ninguna dificultad en responderos. ¿De qué país? De Francia. ¿Vuestro nombre? Edmundo Dantés. ¿Vuestra profesión? Marino. ¿Cuánto tiempo hace que os encontráis aquí? Desde el 28 de febrero de 1815. ¿Vuestro crimen? Soy inocente. ¿Pero de qué se os acusa? De haber conspirado para facilitar la vuelta del emperador. ¿Cómo para facilitar la vuelta del emperador? ¿Con que el emperador no está ya en el trono? Abdicó en Fontainebleau en 1814 y fue desterrado a la tierra de Elba. Pero ¿cuánto tiempo hace que estáis preso cuando ignoráis todo esto? Desde 1811. Dantés se estremeció. Este hombre llevaba 4 años de prisión más que él. Está bien, no excavéis más, díjole la voz apresuradamente. Decidme tan solo a qué altura se halla la excavación que habéis hecho. Al nivel del suelo. ¿Dónde está situada? Detrás de mi cama. ¿Han reconocido vuestra cama desde que estáis preso? Jamás. ¿A dónde da la salida de vuestro calabozo? Al corredor. ¿Y el corredor? Desemboca en el patio. Ah, murmuró la voz. Dios mío, ¿qué es lo que tenéis?, exclamó Dantés. Me he equivocado, que la imperfección de mis planos me ha engañado, que la falta de un compás me ha perdido, puesto que una línea de diferencia en mi plan ha equivalido a 15 pies en la ejecución, y que he tomado la pared en que vos trabajáis por el jardín de la ciudadela.
pero en este caso hubiera ido a parar al mar. Eso es lo que yo deseaba. Y si hubiese salido bien la empresa, hubiérame echado a nadar y ganado las islas que circundan el castillo de If, ya la de Daun, ya la de Tibulén, o ya la misma costa, con lo que quedaba en salvo. ¿Y habrías podido nadar hasta allí? Dios me hubiera dado fuerzas en este caso. Pero ahora todo se ha perdido. ¿Todo? ¿Sí? Tapad de nuevo vuestro agujero cuidadosamente. No sigáis trabajando. No os ocupéis en nada. Esperad noticias mías. ¿Quién sois? Decidme a lo menos quién sois. ¿Yo soy? Soy el número 27. ¿Con que desconfiáis de mí?, interrogó Dantes. Parecióle a Edmundo oír una risa amarga que cruzando la bóveda llegaba hasta él. «Oh, yo soy un buen cristiano», exclamó, presintiendo por instinto que aquel hombre trataba de abandonarle. «Y por Cristo os juro que primero me dejaré matar antes que dejar entrever a vuestros verdugos y los míos los más insignificantes indicios de verdad. Pero en nombre del cielo, no me privéis de vuestra presencia, no me privéis de oír vuestra voz, o si no, os lo juro, estoy ya exasperado hasta no poder más, y me romperé la cabeza contra los muros de este calabozo, y vos seréis responsable de esta muerte». «¿Qué edad tenéis?», interrogó el desconocido. «Con certeza no sé mi edad, porque no he contado el tiempo que hace estoy aquí, pero lo que sí sé es que iba a cumplir los 19 años cuando fui arrestado el 28 de febrero de 1815. «Apenas 26 años», murmuró la voz. «Vaya, a esta edad no es nadie aún traidor». «Oh, no, no, os lo juro», repetía Dantes. «Os he dicho, y os lo repito, que me dejaría cortar en pedazos antes que traicionaros. Habéis hecho bien en hablarme, habéis acertado rogándome, pues que había formado otro plan y trataba de alejarme de vos, pero vuestra edad me tranquiliza, y os prometo reunirme con vos. Esperadme». «¿Y cuándo?». «Debo antes calcular las distancias. Dejadme ahora, ya os daré la señal. Pero no me abandonaréis, no me dejaréis solo. ¿Vendréis a mí o me permitiréis que vaya a vos? Huiremos juntos, y si no podemos huir, hablaremos vos de las personas que amáis, yo de las que amo, porque vos amaréis a alguien. Soy solo en el mundo. En este caso me amaréis a mí. Si sois joven, seré vuestro camarada. Si anciano, vuestro hijo. Tengo un padre que ha de tener ya unos 70 años. Si es que vive, a nadie he amado más que a él y a una joven llamada Mercedes. Mi padre tengo la seguridad que no me habrá olvidado, pero ella, Dios sabe si pensará ya en mí. Yo os amaré como amaba a mi padre. Muy bien, hasta mañana». Estas pocas palabras fueron dichas con un acento que convenció a Dantes. No le hizo ya más preguntas y se retiró. Tomó las mismas precauciones que antes para ocultar los restos extraídos del muro y que había recogido, y volvió a colocar su cama junto a la pared. Desde entonces se entregó Dantes a su felicidad en cuerpo y alma. Ya no estaría solo de allí en adelante, y quizás se vería libre, cuando menos, si seguía preso. Tendría un compañero, y el cautiverio repartido no es más que medio cautiverio. Los lamentos que se exhalan en común equivalen a oraciones, y las oraciones, a dúo, casi son acciones de gracia. Estuvo Dantes todo el día yendo y viniendo en su encierro, palpitándole de gozo el corazón. De vez en cuando esta alegría le sofocaba, y tenía que sentarse en la cama comprimiendo el pecho con sus manos. Al menor rumor que sintiera en el corredor, se dirigía temblando a la puerta. Una o dos veces le pasó por la imaginación el temor de verse separado de un hombre a quien no conocía, pero que quería como a un amigo. Si llegaba a verificarse, estaba ya tomada su resolución. En el instante en que el carcelero separara su cama y bajara la cabeza para examinar la abertura, le rompería la cabeza con la piedra
en que tenía el cántaro. Le condenarían a muerte, ya lo sabía, pero no iba a morir también de fastidio y desesperación cuando aquel milagroso ruido le devolvió la vida. Por la tarde volvió al carcelero. Dantes se encontraba tendido en su cama. Desde allí le parecía que guardaba mejor la abertura, no terminada aún, y probablemente miraría al importuno visitador con ojos extraviados, pues que éste le dijo: ¿con qué volveremos a caer en algún acceso de locura? Dantes no respondió, temeroso de que la emoción de su voz le hiciese traición. El carcelero se retiró moviendo la cabeza. Vino la noche. Dantes se figuró que su vecino aprovecharía el silencio y la oscuridad para renovar con él la conversación, pero se engañó. Transcurrió la noche sin que rumor alguno correspondiese a su agitada espera, pero al otro día, después de la visita matinal, oyó 2 o 3 golpes con iguales intervalos, a cuya señal se dejó caer de rodillas. ¿Sois vos? Aquí estoy. ¿Se ha ido ya vuestro carcelero? Sí, respondió Dantes. Ya no volverá hasta la noche. Tenemos 12 horas para obrar con libertad. ¿Puedo, pues, comenzar? Oh, sí, sin tardar un momento, enseguida, os lo suplico. Tan pronto dijo esto, cuando la porción de terreno sobre el que Dantes, metido hasta medio cuerpo en la abertura, apoyara sus 2 manos, pareció ceder a su peso. Hizóse atrás en el instante en que una masa de tierra y piedras desprendida se precipitaba en un agujero que terminaba de manifestarse, en el fondo de la abertura que había hecho. Después, en el centro de aquel oscuro agujero, cuya profundidad no podía apreciar, vio aparecer una cabeza, luego unos hombros, y en fin, un hombre completo salió con suficiente ligereza de la excavación practicada.